te muestro. Yo ya tengo el granny que necesito. De lado a lado voy a medirlo. Tiene un total de 41.5 centímetros que convertidos serían 83 centímetros de ancho. Esto lo puedes dejar para una talla chica. Y vas a ir, ¿cómo lo vas por ejemplo, si necesitas tallas más largas? Hay que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, entre más amplio esté tu granny, más largo también lo vas a encontrar. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las personas que son bajitas, pero que somos un poquito llenitas, que también este es mi caso, entonces vamos a dejarle aquí. Vamos a hacer unos espacios para tejerle los hombros, y sobre el granny, ya una vez que tenemos esos espacios para los hombros, los unimos y tejemos sobre el granny. Ahorita te voy a mostrar más o menos cómo. Imaginemos que esta es parte del granny. Así. Entonces yo he dejado un poquito de resaque en esta parte. Hago la unión de granny con granny y sobre este espacio comenzaría yo a tejer la manga. ¿Cómo lo haría? Giro y comienzo dejando el tamaño de la sisa que necesito. Comienzo a tejer aquí, en esta parte. Sobre estos puntos altos tejo, porque serían dos grannies igual, hay que tomarlo en cuenta. Entonces voy a tejer y luego comienzo con las disminuciones si las necesito para la manga. Esta es una opción. Otra opción, si eres de las personas con un promedio de estatura, entonces vamos a continuar con el mismo proceso como estoy haciéndolo en este momento yo. Entonces, una vez terminada en la esquina, comienzo a tejer cadena. Necesito tener 25 puntos. Aquí en este punto bajo voy a poner el punto número 25. Así es que voy a tejer 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 cadenas, y vamos a formar el punto número 24. Hasta aquí fue mi cadena número 23. Subo 1, 2, 3 cadenas más. Estas 3 cadenas formarán el punto número 24. Así es que paso a la cadena número 23 y tejo un punto alto. Ya en esta parte ya tengo dos puntos. El primero que se forma con las cadenas y este que acabo de tejer. Llevo 2 y así voy a continuar por cada espacio. 3, 4, 5, 24. Sobre el punto bajo que les comenté, ahí tejo el punto número 25. Así. Ya tengo estos 25 puntos. 2 cadenas. Y continúo con el proceso. En mi caso corresponde a hacer 2 puntos altos. Continúo con 3 puntos altos, uno por cada espacio. 2 puntos altos. 2 cadenas. Paso 1, 2 y en el que sigue punto alto,
siguiente punto alto. A ver, voy a retomar porque se ha salido este punto. Son 3, 2 cadenas, paso 2 espacios y continúo. Este proceso lo voy a realizar hasta llegar del otro lado, hasta este punto. Una vez que ya terminé hasta la siguiente esquina, para no cortar y pegar las cadenas, vamos a tejer de la siguiente manera. Tejo 2 cadenas y justo en esta primer cadena, recuerden que son 2 de cada esquina, ahí voy a colocar un punto alto, una lazada, y de este mismo espacio voy a tomarlo, saco un punto, lazada, saco 2 puntos, lazada, 2 puntos, y aquí este primer punto que saqué va a formar por la parte de abajo como una cadena, que es esta. No sé si se alcanza a apreciar. Meto, saco y paso un primer punto. Este primer punto es el que forma la cadena y lo puedes detener con tu mano para que tengas una mejor guía, y sobre él vas a continuar tejiendo. 1, 2. Lazada, tomo este espacio que detuve, que forma la cadena, saco, tejo un punto, lazada, 2 puntos, lazada, 2 puntos, y nuevamente vuelvo a tomar este punto que queda abajo. 1, 2 y 2. Nuevamente, mira, aquí te voy mostrando cómo se forma este espacio. Entonces vuelves a tomar este espacio de lado a lado, que es el que forma la cadena. Primero un punto, después 2 y 2, para ir formando así los puntos y no tengas que cortar y formar la cadena. ¿Y qué te parece? Si te resulta un poquito complicado, pues entonces sí tendrías que ponerle una cadena con 24 cadenas, porque aquí sobre este punto pues se teje el punto alto, y tenemos que completar. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y tengo que completar 25. Lazada, tomo la parte de abajo del punto, saco un punto, 2 puntos y 2 puntos. Nuevamente me voy al primer punto, un punto, a ver, vuelvo a retomar, 2 y 2. Nuevamente paso al primer punto, 1, 2 y 2. Y así hasta completar esos 25 puntos que necesito. Una vez que ya tengo los 25 puntos hasta aquí, vamos a continuar de la siguiente manera. Subo 3 cadenas, doy vuelta. Este primer espacio no lo voy a tejer. Voy a tejer hasta este que sigue. Y comienzo a tejer punto alto, uno por cada espacio. Llevo 3. El primero, recuerden que no se teje porque es el equivalente a las cadenas. 4, y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar a donde tenemos este espacio que es de las 2 cadenas. Ya estoy por llegar a donde tengo las 2 cadenas. A ver, voy a volver a retomar.
Ahora sí. Y sobre las cadenas tejo 2 puntos altos. Continúo tejiendo todos los puntos como corresponden. Esta es ya la segunda vuelta, de donde estamos realizando las mangas, para que vayamos contando por vueltas sobre la manga y ya no sobre el granny. Sobre las cadenas, 2 puntos altos, que es como corresponde en mi caso, 2 cadenas, paso los 3 puntos y continúo como corresponde. Ya estoy por finalizar la vuelta. Tejo los 2 puntos que corresponde y continúo tejiendo punto alto hasta llegar a este espacio. También tejo mis 2 puntos altos y continúo con un punto alto hasta finalizar esta segunda vuelta. Hasta aquí completo los 11 puntos. Ya tejí los 2 sobre las cadenas y ahora sí, un punto alto por cada espacio. Finalizo la vuelta número 2, último punto, punto alto. Vuelta número 3, subo 3 cadenas. Este es mi primer punto, paso este sin tejer y en el que sigue tejo el segundo, llevo 2, 3, 4 hasta lograr 25. Una vez que ya tengo los 25 puntos, en esta ocasión corresponde en mi caso disminuir los puntos, por lo tanto hago 2 cadenas, paso 2 puntos y continúo tejiendo 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas y continúo como corresponde. 1, 2, 3. En mi caso ya voy a comenzar a colocar nuevos motivos. 2 cadenas, paso 1, 2 y en el que sigue continúo tejiendo. Para finalizar esta vuelta número 3, aquí ya tengo los 7 puntos que corresponden, 2 cadenas, paso 1, 2 y continúo tejiendo 25 puntos altos hasta finalizar esta vuelta 3. Una vez terminada la vuelta, subo 3 cadenas, giro, vamos por la vuelta número 4, primer punto paso sin tejer, llevo 2 puntos altos, 3 hasta completar 25. Después de los 25 puntos, continúo en este espacio con 2 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 puntos y en el que sigue hago un punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto. 2 cadenas, así ya estaría yo completando este motivo y continúo como corresponde. Hasta llegar al otro extremo. Ya estoy por finalizar la vuelta número 4, terminé mi motivo, tejo 2 puntos altos sobre las cadenas y continúo con 25 puntos
para finalizar. Voy a tejer esta que es mi vuelta número 4, finalizo con los 25 puntos, comienzo la vuelta número 5, tejo mis 25 puntos y regreso contigo. Ya he tejido los 25 puntos de la vuelta número 5 y voy a rellenar estos dos y estos dos que siguen. Entonces los siguientes que ya pertenecían a la parte del cuadro o de la blusa, 1, 2, aquí serían 27 puntos, más estos dos que le voy a poner de las cadenas, son 29 puntos. Son 25, 26, 27, 28, 29, sí. Entonces 29 puntos hasta aquí, 2 cadenas, paso los 3 puntos y continúo tejiendo como corresponde hasta llegar del otro lado para finalizar esta vuelta. Para finalizar la vuelta número 5 voy a hacer el mismo proceso del lado anterior, 2 puntos más 2 puntos son 4, más 25 serían los 29 puntos. Esto es para finalizar. Así es que tejo 2 puntos sobre las cadenas, continúo así por el resto de los puntos. Y terminando esta vuelta número 5, comienzo con los 25 puntos de la vuelta número 6 y regreso contigo. Estoy en la vuelta número 6, tejo mis 25 puntos, voy a tejer 2 puntos más, completo entonces 27. Sobre estos 2 puntos ya serían parte de la blusa, ya no serían parte de la manga, y 2 cadenas. Entonces son 27 puntos en total, 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en este espacio realizo 3 puntos altos. Llevo 2, 3 y aquí estaría realizando un nuevo motivo. 2 cadenas, paso 1, 2 y en el que sigue continúo tejiendo como corresponde hasta llegar al final de esta vuelta. Para finalizar la vuelta número 6 hago el mismo proceso, 3 puntos altos sobre las cadenas, 2 cadenas, paso 2 puntos y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar y tienen que quedarnos 27 puntos. Voy a terminar esta vuelta, tejo los 25 de regreso para continuar. Ya terminé los 25 puntos de la vuelta número 7 y aquí no vamos a tener dificultad porque solamente paso 2 cadenas, hago 2 cadenas, paso 2 puntos y aquí ya comencé un nuevo motivo. Tejo 2 puntos altos y continúo como corresponde el motivo. Dos puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y así hasta finalizar. Aquí ya estoy por finalizar esta vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos sobre la vuelta número 7. Completo el motivo. Dos puntos sobre las cadenas para completar los 7 puntos. 2 cadenas, paso 2 puntos y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio y nos tienen que quedar
25 puntos al igual que el comienzo. Termino entonces esta vuelta 7, empiezo los 25 puntos de regreso de la vuelta número 8. Ya he terminado estos 25 puntos y para esta vuelta, que es la vuelta número 8, voy a repetir esta vuelta, esta que tengo aquí, que fue la número 2, esta. Entonces, de aquí en adelante vamos a continuar tejiendo así como nos marca esta vuelta, luego continuamos y así sucesivamente hasta completar 12, que son las 12 vueltas que yo necesito. En esa vuelta, que es la número 13, yo ya comienzo a hacer la separación, o sí, la separación para hacer la parte del hombro o para darle un poquito de espacio al cuello, que solo, como te comenté, solo dejo 2 vueltas, tú puedes dejarle más, eso depende de tu gusto y de tus necesidades. Entonces continúo yo tejiendo de esta manera hasta la vuelta número 12, completo la 12 y en la 13, después de los 25 puntos, regreso contigo. Te muestro, ya he terminado la vuelta número 12 y así es como luce. Y esto es para que tengas más o menos como una referencia de cómo tiene que quedar. Ahora ya vamos a hacer la parte del escote. Para esta vuelta número 13 tejo 25 puntos altos para comenzar. ...25 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y tejo como corresponde. ¿Cuánto van a ser los puntos que yo voy a dejar? Voy a contarlos por si estás haciendo una talla diferente. Voy a contarlos los que yo voy a dejar. Voy a trabajar esta. Te muestro. En total, contando desde este punto hasta aquí, son 53 puntos lo que yo he dejado para las mangas y la parte del hombro. Cada quien lo puede personalizar y puede dejarle menos o puede dejarle más puntos, dependiendo de cuáles sean sus necesidades. Esta es la última vuelta, así es que voy a rellenar todo este espacio hasta aquí como corresponde tejerlo. Tengo los 3 puntos que son aquí del borde. Después tengo que completar el motivo para que me queden 11 puntos. Son 14 puntos de aquí hasta este espacio. 2 cadenas y finalizo como corresponde. Y te voy a mostrar el que ya tengo trabajado. Pero primero te voy a decir cómo separar esta parte. Hasta aquí tengo 9 puntos, 10, 11. Hasta aquí. Y continúo tejiendo todo hasta terminar porque ya nos quedan 25 puntos nada más. Y así me queda. Y ahora sí, voy a terminar y vamos a regresar para cerrar con punto bajo. Sin cortar, ya he terminado y voy a colocar, este es el lado del frente, del lado derecho, y
este que tengo aquí es el lado derecho. Voy a colocar derecho, así que nos quede derecho y derecho, para que por fuera nos queden las partes del revés y poderlo cerrar por el lado revés. Voy a pasar el punto primero donde tengo la última cadena. Y lo paso hacia adelante. Hago una cadena y aquí mismo donde hice el pase, sobre la misma cadena paso y ahora sí tomo el punto, el primero. Te muestro, este primero. Y hago punto bajo. Paso al siguiente punto. Del otro lado también paso al siguiente punto y cierro con punto bajo. Lo puedes hacer con punto bajo o con punto deslizado. Y mira, así de fácil vamos a ir cerrando. Siguiente. Son de lado a lado. Punto bajo. De lado a lado. Punto bajo. Hasta terminar con todos los puntos. Y el mismo proceso voy a hacer del lado contrario. En este punto he terminado de cerrar la manga y como ya tengo los dos cierres de un lado y de otro, lo siguiente que voy a hacer es darle solamente una vuelta con punto deslizado. Así es que aquí tengo estos puntos. Voy a tratar de acercarlos más. Son los puntos altos, pero estos puntos altos tienen como estos espacios. Y ahí es donde voy a ir pasando y realizo punto deslizado. Mira. Solo asegúrate de que cuando estés tejiendo estos puntos lo hagas y te queden por la parte del derecho, que es esta. Aquí está el cierre y así voy a continuar. Mira, en estos espacios que forman el punto alto, paso y como es poquito, nada más son dos vueltitas, así nos van a quedar. Y ahora sí, continúo con punto deslizado. Y no hay que tensar los puntos, no hay que apretarlo porque si no se va a reducir mucho esta parte, a menos de que te haya quedado muy escotado y que quieras cerrarlo. Esto toda la vuelta. Para finalizar, en la parte de abajo de la primer cadena, en este punto, voy a abrir un poquito nada más y por ahí voy a pasar el último punto para finalizar y puedo retirar. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar la parte de los costados? Lo podemos hacer de dos maneras y te voy a mostrar ahorita cómo lo tengo yo. He cerrado una parte. He cerrado una parte completamente desde la parte de abajo y se cierra desde la primer cadena que está cerca del punto, como tú lo prefieras. Pero esta pues es una opción, tejí. Como es punto por punto, pues no hay problema. Ahora, ¿qué va a pasar? Puedes dejarla abierta en los costados hasta donde tú decidas dejarla, que este va a ser mi caso. Entonces yo la voy a dejar más o menos a esta dirección. ¿Qué vamos a hacer si queremos dejarla, por ejemplo, a esta dirección? Hay que cerrar. Lo podemos hacer en sentido contrario para que vayamos dejando punto por punto
y no tener que estar contando, o puedes contar en la parte de abajo, pero yo te recomiendo más que sea de arriba hacia abajo. Y vamos a ver dónde tenemos nuestro primer punto. Aquí tengo las cadenas. Sobre la cadena pues voy a meter el ganchillo, y del otro lado donde tengo el primer punto, que es este, aquí se alcanza a formar la cadena, tomo la hilaza, hago una cadena con la hilaza doble para asegurar este punto, y en el mismo lugar paso de lado a lado. Mira, aquí tengo la cadena, del otro lado también, y al mismo tiempo pierdo ese hilo que queda, punto bajo. Va a ser cerrada por el lado del revés, ¿eh? Miren, aquí tengo el punto, aquí se forma mi punto. Voy a tratar de acercarlo un poco más, a ver si se alcanza a apreciar mejor. Tengo el punto, meto, del otro lado se forma la cadena, y tejo punto bajo. Meto, está el punto, del otro lado, aquí se alcanza a observar el punto, mira, y cierro. Mira, aquí están los puntos. Entonces vamos a ir cerrando de un lado y del otro. ¿Te das cuenta? De un lado y del otro hasta finalizar. Una vez que ya estamos en la parte de la sisa, pues ya va a ser más fácil, porque aquí tenemos el punto, del otro lado también tenemos el punto. Ay, a ver, ahorita se ha salido un poco. Ahora sí, a la mitad donde estaban las cadenas, paso de un lado, paso del otro, y ahora sí comienzo con el punto de un lado, el punto del otro, y ahora voy a ir tejiendo sobre los puntos altos, de un lado, del otro. Incluso lo podemos dejar así, de esta manera, mira, para que vayamos observando. Un poquito más arriba uno que otro, y ahora sí, tejemos hasta donde queremos la abertura. He terminado y he dejado pendientes 27 puntos altos, y aquí voy a hacer el mismo proceso que hice en la parte del cuello sin cortar. Voy a continuar, voy a acercar un poco la cámara, voy a continuar punto por punto realizando punto deslizado alrededor para ya finalizar. Y puedes dejar en esta parte las vueltas que tú necesites de punto deslizado. Entonces puedes dejarle esta vuelta, y después si quisieras hacer una vuelta más, bueno, pues entonces continúas tomando solo la parte de arriba del punto deslizado. Te muestro cómo. Y continúas así, solo la parte de arriba, y te va a quedar un borde muy bonito, como de unas cadenas. Y puedes agregarle 2, 3 o 4 vueltas, dependiendo de cuál sea tu gusto. Yo voy a terminar entonces de darle las vueltas y te muestro cómo ha quedado el resultado final.